Bien, buenos días con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. En la clase anterior eh, terminamos este ejercicio, ¿cierto? Terminamos, Sebastián, ¿cómo está? Buenos días. Terminamos este ejercicio, ¿cierto? Se hizo, bueno, la descomposición, ¿cierto? Pero bueno, en sentido contrario, por así decirlo, entonces por lo tanto hubo una reconstrucción porque se llegó a obtener, digamos que el ancho de banda finalmente en la posición inicial, ¿cierto? Acá se ha comenzado desde este punto y se fue, digamos, en lugar de, por así decirlo, realizar una descomposición, es como si se hubiese hecho una reconstrucción, porque en el árbol de descomposición se ha, digamos, hecho en sentido contrario. Bien, el siguiente ejercicio, ¿no? El siguiente ejercicio que vamos a ver es este. En este caso, lo que indica es la descomposición, ¿cierto? De la señal y de acuerdo a eso, a esa descomposición de bandas, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, al descomponer la banda, también sé las muestras respectivas, por así decirlo, de cada banda. Y ya que la descomposición subbanda me permite hacer esto, entonces cada una de las bandas, pues recuantizarlo a un valor diferente de R, ¿no? Esto, por así decirlo, digamos, el procedimiento normal o común, por así decirlo, ¿cierto? Es que a todas las muestras las recuantice con el mismo R. Pero al hacer este proceso de descomposición me permite de acuerdo a la banda, o sea, de acuerdo a las frecuencias, ¿cierto? Y sabiendo qué muestras pertenecen específicamente a esa banda, poder hacer este proceso. Entonces, recordemos que, bueno, acá me está indicando, ¿no? La figura 1 muestra un codificador basado en descomposición, reconstrucción, subbanda. Los datos del codificador y de la señal de entrada son mostrados en la figura 1. ¿No? En este caso se tiene la resolución de los recuantizadores, ¿no? R1, R2, R3, así hasta el R5. Cada bloque a codificar, es decir, cada bloque, este bloque inicial de acá, dice que representa 0.25 segundos de tiempo. De acuerdo a ello, se pide determinar el número de bits que conforman el bloque de la señal codificado en la trama de salida, o sea, acá, ¿no? Acá está la salida. Entonces, bueno, y acá digamos, en el gráfico, ¿cierto? Me está dando la frecuencia de muestreo. Entonces, si tengo la frecuencia de muestreo y tengo el tiempo de duración de la señal del bloque, entonces, pues, recordemos que la frecuencia de muestreo también representa muestras, o sea, 4000 Hz es lo mismo que muestras por segundo, ¿cierto? 4000 muestras en un segundo. Entonces, 0.25 segundos, ¿cuántas muestras serán? Al cual le voy a llamar P. Y por lo tanto, de esto me sale que P vale 1000 muestras. ¿Sí? Eso quiere decir que el número de muestras inicial acá será 1000 muestras. Y esas 1000 muestras se irán, digamos, desagregando, ¿cierto? O sea, van pasando, recordemos que si lo mencionamos en clase, que si no me indica el número de coeficientes de los filtros que hay acá, ¿cierto? Para poder hacer el número de filtros bueno, submuestreador, recuerden que cada rama representa eso. Entonces, pues lo que se asume es que eh, se parte en la mitad exactamente. Es decir, si acá hay 1000 muestras,
acá habrá 500, 500. Y después acá habrá 250, 250. Y ahí terminó en esas bandas, subbandas, ¿cierto? Y por este lado acá también habrá 250, 250 y acá habrá 125, 125. ¿No? Entonces ya se tiene exactamente las muestras al final de cada banda. Y ahora se va a proceder a recuantizar, ¿no? De acuerdo al valor de R1, R2, R3. Entonces el número de bits será igual a P1, por ejemplo, que en este caso valdría 125 muestras por R1 es 2 bits, ¿no? 125 muestras y cada una de las muestras a 2 bits, perdón, ahí tendré 250 bits, ¿no? En la siguiente también 125 muestras, pero el R es 3. Ahí está. El siguiente sería 250, ¿no? 250 y el R3 es 4 más 250, el R4 es 2 y por último 250, el R es 1, ¿no? Entonces, eso, o sea, digamos, hacer esa operación es lo que te está pidiendo, ¿no? Entonces, todo esto, por así decirlo, podría conformar esta trama, que sería la data, ¿no? Y acá te dice que de acuerdo a ese el número de bits que conforman un bloque de señal codificado en la trama es sin cabecera. O sea, no tiene acá una cabecera, ¿cierto? Donde, bueno, acá tendrá también un número de bits, ¿cierto? Y por lo tanto, en este caso se consideraría todo esto. Pero acá me dice que no tiene cabecera, ¿cierto? Entonces no tiene esta parte, ¿no? Solamente tiene esa cantidad de la data. Y eso es la operación que está acá, ¿no? Si nosotros tenemos este valor, 125 entonces por 2, más 125 por 3, más 250 por 4, más 250 por 2, más 250. Me da 2375 bits. Y es lo que me pide. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda al respecto? Todo claro, profesor, gracias. Perfecto. Ok, ok. Bien, acá igual está ya el solucionario, ¿cierto? Y pasamos ahora a lo que se llama, a lo que es, también tiene que ver con variación de la tasa de muestreo. En este caso se realiza, por así decirlo, internamente, o sea, forma parte de un proceso más grande. Y en este caso, ese proceso, en primer lugar, es la conversión a D sigma delta. Recordemos que, digamos, se tenía, ¿cierto? Se tenía acá los conversores, ¿cierto? AD. Y dentro de esto tenía, pues, dentro de
la tasa de Nikes, y los otros eran sigma delta, ¿cierto? En PDS, ¿cierto? En procesamiento digital de señales, se vio estos, ¿no? Donde pues recordemos que la tasa de Nikes, o sea, la frecuencia de muestreo, es igual al doble del ancho de banda de la señal. Esa es la tasa de Nikes, el índice de Nikes, el ratio de Nikes, digamos, distintas formas de llamarlo. Y bueno, también se podría tomar en cuenta o considerar pues una frecuencia de muestreo que sea algo mayor, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, no sé, si la frecuencia, si el ancho es 4 kHz y la tasa de Nikes es 8K, ¿cierto? 8 kHz, pues podría utilizar tal vez, o sea, sería considerado dentro de este bloque que yo pues muestré a 10, ¿no? A 12, a 15 kHz, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de, cuando hablamos de sigma delta, la frecuencia de muestreo que se utiliza es mucho mayor, ¿cierto? Al doble del ancho de banda, ¿sí? Es mucho mayor. Tal vez 10 veces más o más, ¿ok? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, eh, eso es lo que vamos a analizar en sigma delta. Pero un paso previo también a sigma delta es, digamos, el análisis o la conversión a D por supermuestreo. ¿Ok? Ojo a no confundir específicamente el proceso de supermuestreo, o sea, la variación de la frecuencia de muestreo, ¿no? Aumentando, que es lo que lo llamamos supermuestreo, ¿cierto? O sea, aumentando la frecuencia, sino que acá es la conversión AD por supermuestreo, que significa simplemente utilizar una frecuencia de muestreo muy alta, ¿sí? Por eso de su nombre. ¿Está bien? Entonces, ahora, dice, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuáles son las desventajas de los conversores AD que, digamos, operan dentro del entorno del valor de Nikes? ¿No? Ya hemos dicho que es, o eh, hemos indicado, recordado, ¿cierto? ¿Qué es el valor de Nikes? Y que bueno, como siempre, como indica acá, dice, ¿no? Cada muestra es siempre cuantizada en máxima resolución. O sea, todas las muestras del proceso, ¿cierto? Están cuantizadas en máxima resolución. Bueno, obviamente en la resolución que tiene la D. La resolución de los convertidores implementados en estos chips de muy alta, digamos, integración es limitada, ¿cierto? Por lo que con la que estos chips son fabricados, o sea, el hecho de, por ejemplo, no sé, pues utilizar un AD de más de 16 bits, ¿no? Por ejemplo, 24 bits, ¿no? 20 bits, etcétera. Ya esa complejidad, ¿cierto? Que debe tener estos integrados, pues es limitada, ¿no? La integración, me refiero, o la implementación, ¿no? Como menciona acá nuevamente, ¿no? Es extremadamente difícil la implementación de estos convertidores de alta resolución en circuitos integrados. Dice, si la señal es muestreada con una frecuencia muy próxima al valor de Nikes, se requiere la utilización de filtros analógicos anti-aliasing de alta selectividad. Recordemos que cuando uno tiene el bloque de muestreo, ¿cierto? Y este muestreo está a una determinada frecuencia, siempre previamente a esto hay un filtro anti-aliasing, ¿no? Que es un filtro pasabajas, está en esta dirección, ¿no?
filtro anti-aliasing, ¿no? Y que sabemos que la frecuencia de corte es igual a la frecuencia de muestreo sobre 2, ¿no? Entonces, a esto se refiere, ¿no? Si la señal es muestreada con una frecuencia próxima al valor de, recuerden, ¿qué significa el valor de Nike? ¿No? Que, pues, si esta señal, no sé, pues tiene un ancho de banda, ¿cierto? Supongamos, no sé, pues de 10, ¿no? Hertz, ¿no? Entonces, el valor de Nike será 20. ¿No? El valor de Nike será 20. Entonces, si utilizamos la frecuencia de muestreo en 20, ciertos a valores, bueno, próximos o iguales, por así decirlo, pues la frecuencia de corte tendría que ser exactamente en 10, ¿no? O sea, el filtro tendría que cortar ahí, exactamente. Entonces, obviamente ese filtro tendría que ser recordemos que ese filtro anti-aliasing es analógico, entonces eso tendría que ser muy selectivo, ¿cierto? Por eso dice de alta selectividad. ¿Ok? Alta selectividad. ¿Ok? Y bueno, ese es un caso, o bueno, mejor dicho, una de las, digamos, de las desventajas, porque también, si nosotros lo vemos acá, ¿cierto? En este ejemplo que ya no está tratando del filtro anti-aliasing, sino de la recuperación propiamente dicho de la señal. ¿Cierto? Sino de la recuperación propiamente dicho de la señal, dice, ¿no? Mostrar una señal a frecuencias muy superiores al valor de Nike a cambio de reducir, dice, la resolución del proceso de cuantización, ¿cierto? Entonces, acá, bueno, te da la señal, ojo, esta señal es una señal, como dice ahí, analógica, pueden darse cuenta que no tiene, no se repite, no, o sea, no es periódica, es una señal aperiódica, y bueno, su espectro, mejor dicho, es aperiódico, limitado, en este caso el ancho de banda en 20 kHz, y si ya la muestreo, ¿cierto? Y si ya la muestreo, como lo está colocando acá, bueno, en este caso la está muestrando en la tasa de Nike. Y recuerden que la tasa de Nike es el doble del ancho de banda, entonces lo está muestrando a 40. Entonces, si yo la muestreo como pueden a esa tasa, a la tasa de Nike, pues los espectros van a estar inmediatamente uno a continuación del otro, ¿cierto? Inmediatamente van a estar uno a continuación del otro. Entonces, si uno desea recuperar también ese filtro de reconstrucción, recuperación, que es, ¿cierto? Analógico, debe ser bien selectivo, ¿cierto? O sea, de un orden muy alto, ¿no? Caso que si yo muestreara a una frecuencia mucho mayor, ojo, ¿no? Espectro de la de acá, esta última, ¿no? Si muestreo una tasa mucho mayor, por eso hace especificación a esto, ¿no? Mucho mayor que el valor de Nike, entonces los espectros van a estar más separados, ¿cierto? Los espectros, miren, si es 20, la tasa es 40. Sin embargo, esto está muestreado a 250 kHz. Entonces, el espectro, la señal, mejor dicho, los espectros, perdón, están más dispersos y por lo tanto este filtro de reconstrucción ya no tendría que ser tan selectivo, ¿no? O sea, digamos que podría ser un poco más así, ¿no? Entonces ya no afectaría, ¿cierto? O no tomaría parte de el otro espectro que esté a continuación. ¿Sí? ¿Está claro? Esa sería, digamos, otra desventaja que tiene, ¿cierto? El mostrar en la tasa de Nike a la hora de la reconstrucción. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda?
a ver, hoy día ya puedo preguntar, ¿cierto? Daniel Calzada, buenos días. Sí, profesor, buenos días. ¿Está todo claro, Daniel? Sí, por el momento sí. Perfecto. Álvaro Tapia. Buenos días, Álvaro. Buenos días, profesor. Sí, está claro, profesor. Perfecto. Bien. Entonces, lo que se va a ver, bueno, acá lo que vamos a ver entonces primero, antes, digamos, de ver propiamente dicho, por así decirlo, la conversión a de sigma delta, ¿cierto? Vamos a ver lo que es un AD basado en supermuestreo, ¿no? AD basado en supermuestreo, ¿sí? Entonces, bueno, y acá también, ojo, el AD basado en supermuestreo quiere decir que voy a muestrear a una frecuencia muy alta. Y miren, acá dentro del diagrama, dentro del bloque del proceso, estoy utilizando, por ejemplo, un submuestreo, ¿cierto? Para bajar esa alta frecuencia, ¿cierto? Para bajar esa alta frecuencia a la que estoy muestreando a la señal. ¿Ok? A la que estoy muestreando a la señal. ¿Ok? Entonces, bueno, ya se ha visto, que la señal, digamos, o mejor dicho, el hecho de muestrear en torno a la tasa de Nike, pues tiene una desventaja del filtro anti-aliasing, que debe ser selectivo, del filtro reconstrucción, que debe ser selectivo, pero también, como mencionaba, pues el hecho de que si yo deseo tener una mejor calidad de señal, es decir, aumentar el valor del R, pues voy a tener una limitante respecto a la implementación de esos AD, ¿cierto? ¿No? Que tenga, digamos, esa capacidad de tener, pues, un valor de R alto, ¿no? A nivel de hardware, por eso dice a nivel de implementación. ¿Ok? Bueno, a ver. Después hay que recordar esto. Esto, digamos que ya se ha visto previamente en PDS. Vamos a tener acá dos casos. Recordar que si yo muestreo en la tasa de Nike, o sea, yo por ejemplo acá tengo, ¿no? Supongamos que tengo el espectro de la señal y recordemos que la voy a muestrar en la tasa de Nike. Si muestreo en la tasa de Nike, es decir, y la señal va a estar contenida de menos fs medios a fs medios. ¿Cómo se llama esa región? De menos fs medios a fs medios, ¿no? Colocando en G. ¿Cómo se llama esa región? Sí, Diego. Buenos días, profe. ¿Eso no sería la región de Buenos días. interés? Eso sería la región de interés, ¿cierto? Así es. Eso sería la región de interés. Entonces, si yo muestreo en la tasa de Nike, la señal está contenida íntegramente en la región de interés.
¿no? Y asimismo también dentro de la región de interés va a estar lo que se llama, lo que es, mejor dicho, el ruido de cuantización. ¿Ok? ¿Recuerdan cuánto era la potencia del ruido de cuantización en función de delta? ¿Recuerdan cuánto era la potencia del ruido de cuantización en función de delta? ¿No se acuerdan? Delta al cuadrado sobre 12. ¿Ok? Entonces, toda esa potencia del ruido de cuantización va a estar siempre, está contenida, ojo, siempre está contenida dentro de la región de interés. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, por lo tanto acá, si yo deseo, ¿cierto? Por así decirlo, recuperar la señal, pues la señal, ¿no? O quiero filtrar la señal está contenida en todo esto, pues, ¿no? ¿Está bien? O sea, coincide todo. Ahora, ¿qué pasa si ahora ya no muestreo en la tasa de Nike, sino a una frecuencia de muestreo mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, el espectro de la señal no cambia. La señal sigue teniendo el mismo ancho de banda, o sea, en otras palabras, la señal va a seguir estando contenida acá, ¿no? A este, sí, solamente para diferenciarlo, vamos a ponerle FC1, son la parámetro de frecuencia de muestreo, y como estoy muestreando una frecuencia muy alta, vamos a poner 2, 4, 6, 8. Vamos a poner acá, miren. Supongamos así, ¿no? Y esto sería así, ¿no? Es decir, lo que voy a hacer ahora, es muestrear a una frecuencia de muestreo más alta. Entonces, la región, el espectro de la señal sigue siendo el mismo, no ha cambiado, ¿cierto? Pero sí, la región de interés ahora es más amplia, más grande, primero. Segundo, eso hace que, y de acuerdo a lo que hemos mencionado anteriormente, siempre el ruido de cuantización se encuentra en la región de interés. Por lo tanto, ahora el ruido, digamos, bueno, sino en todo caso para poder hacerlo un poquito más visible, o digamos a escala, ¿no? Un poquito más a escala, es como que esto, ¿cierto? Está más disperso. Acá, ¿no? Entonces, FS2 sobre 2, FS2 sobre 2, ¿no? La región de interés es más amplia y por lo tanto el ruido de cuantización, es decir, acá también está contenido el delta al cuadrado sobre, o sea, la potencia del ruido ahora está contenida ahí. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué hago ahora? Bueno, si yo filtro ahí, ¿cierto? Si yo filtro, ¿no?
Entonces, voy a tener la señal, pero ahora, miren, ve, ¿qué he logrado? Que solamente tenga una pequeña porción del ruido de cuantización. O sea, ya no el total, delta al cuadrado sobre, ¿no? El total, ¿no? Sino voy a obtener esa pequeña parte. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profesor, está claro. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué? Bueno, por qué hacer esto, no? ¿Por qué? O sea, ya, ok. ¿Qué efecto o qué consecuencia tiene? Ya, lo de los filtros, perfecto, anti-aliasing. Los de los filtros de reconstrucción, perfecto, ya no van a ser tan selectivos. Pero también, ¿por qué estoy analizando la parte del ruido de cuantización? Bueno, porque recordemos, de acuerdo a sus altos conocimientos de procesamiento digital de señales, ¿a qué es igual el ruido, la SNR, perdón, en dBs respecto a la potencia? A ver, Diego Mateo, ¿a qué es igual a SNR en función de la potencia? De las potencias, mejor dicho, no en función de R, ¿ah? Diego Mateo, a la 1, Diego Sí, Mateo. profe, presente. No recuerdo muy bien, profe. Ya, ok. Jean-Pierre Cueva o Michelle. Ray ya se adelantó, ¿Qué tal, profe? perfecto, Buenos Ray. días. Buenos días. Sí, te escucho, Jean-Pierre. Bueno, yo tampoco recuerdo, disculpe. Ya, ya, espero que de verdad repasen para el examen. Sí, alguien levantó la mano y la bajó y no sé quién es. Jean-Pierre también, o quién levantó la mano. Profe, disculpe, yo tengo una fórmula del SNR, pero no sé si sea la correcta. Es 10 por logaritmo de la potencia de la señal sobre el ruido. 10, así es, claro. Así es lo que están indicando, ¿no? O sea, es 10, ¿cierto? No, sí, es 10 porque es potencia. 10 por logaritmo de 10 de la potencia de la señal sobre la potencia del ruido. ¿Ok? Esa es la red. ¿Y qué mide? Recuerden, como su nombre lo dice, ¿no? SNR, ¿no? Relación señal a ruido. Es decir, si ustedes ven, bueno, relación de una división, ¿cierto? ¿No? Donde, pues, lo que se busca es que esta SNR sea, digamos, que sea alta, ¿no? O sea, mientras mayor es, entonces significa que hay más presencia de señal que de ruido. ¿El ruido lo vamos a eliminar completamente? No. El ruido siempre va a estar presente. No lo podemos obviar, digamos, ¿no? No lo podemos eliminar por completo. El ruido siempre va a estar presente, pero obviamente lo que nosotros queremos es que la, la relación, valga la redundancia, o por así decirlo, la presencia de señal tiene que ser mucho mayor a la presencia del ruido, ¿no? Entonces, y recuerden que para poder evaluar, ¿no? Para poder evaluar, digamos, la calidad, por así decirlo, ¿cierto? La calidad de este proceso lo hago a través de la relación señal a ruido, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá, en ambos casos estoy tomando íntegramente la señal, ¿cierto? En ambos casos estoy tomando íntegramente la señal, por lo tanto, la potencia de la señal no va a cambiar, ¿cierto? La potencia de la señal no va a cambiar. Esto es lo mismo para ambos casos. Y bueno, la potencia del ruido
ahí sí que estoy haciendo, reduciendo la potencia del ruido, ¿no? Porque como pueden darse cuenta, bueno, en el primer caso, siempre la potencia del ruido es delta al cuadrado sobre 12. Entonces, en el primer caso, bueno, siempre se coge dentro de la región de interés, pero en el segundo caso uso una frecuencia de muestreo muy alta y filtro. Entonces, la potencia que tengo del ruido ya no es totalmente delta al cuadrado sobre 12, sino una porción. Y por lo tanto, esa porción hace que la potencia del ruido sea menor y por lo tanto la SNR crezca. ¿Está claro? ¿Está claro en ese sentido? ¿Sí? Anthony, ¿sí? Anthony, ¿está claro? Anthony, sí, está Anthony, ¿cierto? ¿Está claro, Anthony? ¿Está claro? Anthony Castro. Perfecto. Recordemos que tenemos que utilizar nuestro micro. Miren que no les estoy pidiendo Sí, profesor. todavía. Muchas gracias, Anthony. ¿Ves? ¿Sí? No les estoy pidiendo todavía encender su cámara, pero sí, por favor, ya en cualquier momento, bueno, dentro de las clases me refiero, y asimismo también en los exámenes sí va a ser obligatorio, ¿ok? Pero por lo menos, para no sentirme tan solo, utilicemos por favor nuestro micro, ¿ok? Bien. Entonces, como pueden darse cuenta, he disminuido el ruido y por lo tanto, teniendo en cuenta la misma señal, o sea, el mismo ancho de banda y todo eso, la frecuencia, digamos, mejor dicho, la SNR ha aumentado. Ahora, ¿qué significa esto? Recordemos algo. También se tenía, ¿cierto? También se tenía que la SNR en dBs era igual a ¿qué? A 6R más 10 logaritmo de 10 de 3 sobre el factor de carga al cuadrado. Es decir, es la misma fórmula que arriba, o sea, obtiene lo mismo, ¿cierto? Solo que ahora ya está expresado en función de R, ¿cierto? Principalmente esto, en función de R. Por acá está inmerso la señal, ¿no? Digamos, porque recordemos que está en función recuerden que el factor de carga es igual a X max sobre la desviación estándar que tiene que ver básicamente con la señal, ¿no? Entonces, lo que esta ecuación, ¿cierto? Quiere dar a entender es que, bueno, si obviamente aumento el R, ¿no? Algo más directo o sea, algo más relacionado respecto a R, porque en la primera señal no se ve la presencia de R. Entonces, ya eso se ha visto en PDS, ¿cierto? La otra manera también de obtener la SNR en función, en este caso de R, es esta. Y lo que vemos acá es que si yo aumento el R, aumenta la SNR, y si disminuye el R, disminuye la SNR. O sea, es directamente proporcional. ¿Cierto? ¿Ok? Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que se ha analizado siempre, el criterio que se ha tenido siempre, entonces es que si yo aumento el R, ¿cierto? Si yo aumento el R, pues estoy aumentando la SNR, obviamente, pero, ¿cierto? Pero puedo decir que la potencia, ¿cierto? De la señal
ha disminuido, ¿cierto? Porque si aumento el R, estoy aumentando la SNR. Y bueno, y si la potencia de la señal es la misma, pues entonces lo que está disminuyendo es esto, ¿cierto? ¿Está claro ahí? Eso es lo que se ha estado realizando, ¿no? ¿Ok? ¿No? Aumento el R, esto, ¿y esto por qué? ¿Por qué disminuyo? Porque recuerden esto, PDS nuevamente. Si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Recordemos que si acá tengo así, ¿no? Recuerden que esto es delta. Vamos a poner acá un delta 1. Y recordemos que estos serían los números de los niveles. Y los niveles están en función de R, ¿cierto? Porque L, que es el número de niveles, es igual a 2 a la R. Pero si yo tengo ahora más niveles, ¿no? Por lo tanto, este delta va a ser más pequeño. Y si ese delta es más pequeño, es porque, ¿no? El L es mayor, ¿no? El L es mayor. ¿Y qué hace que el L sea mayor? Que el R sea mayor, pues, o sea, que el número de bits sea mayor, ¿cierto? O sea, en este caso, el delta 1 es mayor que el delta 2, ¿cierto? ¿Ok? Ojo, los dos tienen el mismo rango, ¿no? Los dos tienen el mismo rango, solamente que uno tiene más niveles. Y si tienes más niveles, el delta es más pequeño. Y si el delta es más pequeño, pues delta al cuadrado sobre 2 es más pequeño. Y esa es la potencia del ruido de cuantización, ¿cierto? O sea, ahí está directamente, ¿no? El delta disminuye, o sea, el delta disminuye producto de aumentar el R, o sea, de aumentar el número de bits por muestra, ¿no? Entonces, pues hago que la potencia del ruido de cuantización disminuye, ¿no? Así es como lo hemos estado analizando y bueno, es ese análisis, ¿no? Inherente que sale. ¿Está claro? ¿Sí? Eso quiere decir que si yo quería mejorar, en otras palabras, quería disminuir la potencia del ruido, entonces pues lo que tenía que hacer era que aumentar el R. Y para aumentar el R, pues el hardware que tenía que utilizar tenía que tener un alto valor de R. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Sebastián Solís. Sí, Sí, creo que es el profesor, sí único está claro. Sebastián. Perfecto. Gracias. Entonces, eso es el análisis. Ah, ya, mira, yo quiero aumentar digamos, quiero tener una mejor calidad de señal, ¿cierto? Entonces, lo que debo hacer, bueno, lo lógico, aumento el R, ¿cierto? La potencia del ruido cae y por lo tanto mi SNR es mayor, que es el parámetro con el que mido la calidad del proceso. Bien, sin embargo, con esto del supermuestreo que hago, reduzco, miren, estoy reduciendo la potencia, pero en este caso estoy reduciendo la potencia del ruido de cuantización sin variar el R, ¿ok? Porque acá el delta puede ser el delta, supongamos que acá el delta es el mismo, ¿no? El delta es el mismo en los dos casos. Ahí está, delta, si queremos poner ahí delta 1, porque que fuese, es el mismo delta. ¿Ok? Es el mismo delta, miren. Sin embargo, en el segundo caso, como se ha esparcido más el ruido y he cortado para contener la señal y bueno, lo que ingrese, lo que tenga de ruido en ese rango, entonces se ha reducido el ruido, la potencia del ruido. ¿Cierto? Sin necesidad, miren, sin necesidad de variar el R o aumentar el R.
¿Ok? ¿Sí o no? Es, digamos, visible, ¿no? Entonces, ¿qué puedo analizar o qué conclusión puedo sacar de ahí? O a qué podría yo, digamos, hacerlo equivalente, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo también puedo decir que, ¿no? Si yo decía que aumento el R, entonces la potencia del ruido de cuantización disminuía, entonces yo podría decir también que si logro disminuir la potencia del ruido de cuantización, ¿cierto? Si yo logro disminuir la potencia del ruido de cuantización, es como si, ojo, es como si estuviera aumentando el R. Ojo, es como si, o sea, en otras palabras, es equivalente a aumentar el R. ¿Ok? Ojo, cuando digo esta palabrita de es equivalente, ¿no? Significa que voy a aumentar el R, o sea, aumento el R, ¿ok? Y bueno, si aumento el R, es como si la potencia, la SNR, digamos, también aumenta, ¿cierto? En los dos casos, en el primero y en el segundo, ¿cierto? La SNR, digamos, aumenta, o sea, tengo una calidad, se supone, mejor. Lo que pasa es que lo que tengo claro es que en el primer punto, en este, es que físicamente, o sea, el hardware que tengo debe tener un alto R físicamente, o sea, a nivel de implementación. Sin embargo, el segundo caso, estoy disminuyendo la potencia, eso equivaldría a aumentar el R. Sin embargo, en este segundo caso, como lo estoy mencionando, equivale a aumentar el R, pero sin aumentar físicamente, digamos, aumentar físicamente el R, por así decirlo. No sé si se entiende, ¿no? O sea, es como si aumentara. Entonces, pero ¿a qué se refiere como que es como si? O sea, logro la misma calidad de la señal. Es como si la señal se hubiese cuantizado a ese R. O sea, el resultado final que tengo de la señal es como si hubiese, digamos, cuantizado la señal a un R alto, sin, ¿no? O sea, logro eso, pero sin haber realizado el proceso con un AD de un R alto. ¿Sí? ¿Se entiende? Joao, Valdivia. Sí se entiende, bro. Kenny dice que sí. Joao. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Me escucha? Ahora sí, Joao, ya se fue el eco. Sí, sí, disculpe. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? No escuché muy bien. Lo que he preguntado es que si se entiende lo que estoy mencionando. Ah, sí, profe, sí, Esa sí, es sí, la... estaba prestando atención. Sí, sino que estoy en un cubículo y estoy compartiendo la pantalla, entonces escucho un poco fuerte y a veces hay eco. Por eso escucho el eco, disculpe. Claro, también no hay problema, lo importante es, entonces se entiende, Sí, sí, ¿sí? profe. Perfecto, entonces ya hay dos representantes de los 32 que están presentes, ¿cierto? O conectados. Bien, entonces, pues eso es lo que se está indicando, ¿cierto? Eso es lo que estamos mencionando. A ver, Héctor, te escucho, Héctor. Sí, profe, si podría repetir más que nada la última parte, desde que hizo las flechas, que no, se me fue un poquito la señal y no lo entendí muy bien.
Bien, lo que estoy mencionando acá, o el análisis que se está realizando acá, es que en el punto 1, ¿cierto? En el punto 1, vamos a hablar acá finalmente de... ¿no? Es que en el punto 1 yo tengo que aumentar físicamente el R, ¿cierto? O sea, cuando me refiero a físicamente es que el hardware que tengo que tener debe ser con un R alto. Entonces, o sea, físicamente mi conversor AD, específicamente el cuantizador, debe estar a un R alto. Con el R alto, lo que logro es disminuir la potencia del ruido de cuantización. Ya hemos el análisis respecto al delta. Por lo tanto, voy a tener una calidad de señal de acuerdo a este R, ¿cierto? O sea, un R alto va a tener una calidad de señal, digamos, con un R alto. Lo que estoy haciendo ahora, realizando el proceso de el AD por supermuestreo, es que con el proceso de supermuestreo, digamos, se puede apreciar que yo puedo disminuir la potencia del ruido de cuantización, ¿cierto? Puedo disminuir, entonces, si yo disminuyo la potencia del ruido de cuantización, puedo decir que es como si yo, es como, o es equivalente a que hubiese utilizado un R alto, ¿cierto? O sea, una resolución, sin haberlo hecho. O sea, no he necesitado un AD con un R alto, sino que indirectamente, ¿cierto? He disminuido esa potencia, por lo tanto el R es mayor y es como si tuviera la calidad voy a tener la calidad de señal, ¿cierto? Como si lo hubiese cuantizado con un cuantizador, ¿cierto? O como lo hubiese digitalizado con un cuantizador de un R alto, ¿no? ¿Ok? O sea, al final es respecto a la señal que tengo como resultado, ¿no? En el segundo caso, obtengo por así decirlo, obtengo la misma calidad de señal, pero lo he logrado no directamente aumentando el R del cuantizador, o sea, físicamente, sino lo he logrado disminuyendo la potencia del ruido, ¿no? De esa forma lo he logrado. ¿Ok? Eso es básicamente este proceso. O sea, me refiero a este proceso de AD por supermuestreo. ¿Ok? Entonces, por eso es que tenemos este diagrama, ¿no? Ahora, como pueden darse cuenta, teníamos esta ecuación, ¿cierto? Esta es la ecuación que se tenía, ¿no? Esta es la ecuación que se entendía. Perfecto, Héctor. Esta es la ecuación que se tenía. Ya hemos mencionado que esto básicamente depende de la señal, así que eso se podría mantener constante si la señal es la misma. Entonces, está en función esto. Con esta nueva ecuación, producto de este diagrama de bloques, ¿no? Ahora la SNR será esto. 6R, o sea, esto es lo que tenía yo inicialmente, ¿cierto? Esto es lo que se tenía inicialmente. Y se ha agregado este factor, ¿no? Que es igual a 10 logaritmo de 10 de D. ¿Quién es D? D es el factor de o el efecto, o el factor de supermuestreo. ¿Dónde visualizo el D? Acá, miren. Esto, ¿no? O sea, a la hora de realizar el proceso o sea, para tener una referencia, esto, digamos, esto no es que digamos, esto es la tasa de Nike. Esta es la tasa de Nike, ¿no? Entonces, es como si multiplicara por un D, ¿no?
el doble, el triple, el cuádruple, 5.5 más, 10.5, ¿no? O sea, ese justo ese factor de D es cuánto más tengo que muestrear, ¿no? O sea, cuánto más que, o sea, cuánto más tiene que ser ese supermuestreo, o sea, ese más de la tasa de Nike, ¿no? ¿Cuánto es lo que tendría que tener, ¿no? Para poder tener una referencia. ¿Cuánto más tendría que aumentar la frecuencia de muestreo? ¿Y cuál es mi referencia? Respecto a la tasa de Nike. Recuerden que la tasa de Nike es exactamente el doble del ancho de banda y eso significa que eso es exactamente, o sea, los espectros van a estar uno a continuación de otro. Entonces acá te dice, ok, voy a multiplicar por este factor y digo, ¿cuánto más? Ok, entonces, acá está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a indicar acá? ¿No? De lo que ya hemos explicado previamente. Entonces dice, ¿no? Se puede disminuir el R, o sea, lo que voy a hacer ahora es compensar, ¿cierto? Lo que voy a hacer ahora es compensar. Quiero mantener, tengo una SNR original, ¿cierto? Que lo he obtenido con un determinado R, pero lo que quiero hacer es, voy a disminuir este y en compensación, bueno, este por si acaso, ¿no? Y en compensación voy a subir este. O sea, en otras palabras, ¿qué parámetro tiene que subir? D. ¿Y qué es D? Cuánto más aumento esa frecuencia de muestreo para lograr que compense, ¿cierto? Ah, ya le quito el R, o sea, físicamente, o sea, el AD que utilizo que no necesariamente sea de un R alto, ¿no? Y lo compenso supermuestreando o muestreando, mejor dicho, a una frecuencia más alta, ¿no? Por eso acá dice, se puede disminuir el R dado que esta caída es compensada por la ganancia obtenida por el supermuestreo. De esta forma puede utilizarse cuantizadores de menor resolución sin afectar la calidad de la señal resultante, ¿no? Que finalmente ese es lo que se quiere lograr, que no afecte la calidad de la señal. ¿Y cómo mido esa calidad? A través de la SNR, ¿sí? Y es lo que hemos estado mencionando. Ya sabemos cómo afecta muestrear a una frecuencia muy alta, ¿cierto? Si yo muestreo a una frecuencia más alta, esta región de interés se va a hacer más amplia. Y si se va a hacer más amplia, el ruido, ¿cierto? Digamos, se va a esparcir más y lo que yo agarre en esta región, en la región, digamos, que contiene la señal, ¿cierto? Va a ser mucho más pequeñito. ¿Está bien? ¿Está claro? Ahora, pero, sin embargo, esto es también o sea, digamos, claro, eso es el análisis en la teoría, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si hacemos una comparación, dice acá, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Para mantener la calidad de una señal de audio de compact disc, o sea, CD, la frecuencia de muestreo, ¿no? Supongamos que yo quiero obtener una frecuencia de muestreo, perdón, quiero obtener una SN, o sea, quiero muestrar una señal, quiero digitalizar una señal que tiene una frecuencia de muestreo, ojo, lo muestreo a 44.1 kHz, que es la frecuencia de muestreo para, como su nombre lo dice, calidad compact disc CD, a 16 bits por muestra, miren cuánto debe ser el R, y bueno, el ancho de la señal es 22.050, ¿cierto? ¿Ok? Eso es lo que hacía con PDS. Directamente agregaba el R. Sin embargo, dice, si yo deseo hacer esto mismo, o sea, obtener la misma calidad para esos parámetros, pero con un AD de 8 bits, dice que sería necesario muestrear la señal a una frecuencia de muestreo, valga la redundancia, de 2.64 GHz. Ojo, gigahertz.
Entonces, bueno, el análisis que se había hecho era todo bonito, pero hay también, o sea, si bien es cierto, ya no, yo no quiero aumentar, o sea, ADs, ¿no? Conversores AD que tenga un R alto porque, bueno, hay una complejidad también de implementación. Entonces digo, ok, yo ya no busco Rs que tengan un AD tan alto, pero por otro lado, pues tendría que muestrear a una frecuencia muy alta, ¿no? Por eso dice, ¿cuál es el problema? ¿O cuál es el inconveniente? ¿Sí? ¿Cuál es el inconveniente? Los ADs de 8 bits con esta frecuencia de muestreo no pueden ser implementados en la tecnología CMOS. ¿Ok? Entonces, bueno, si no quiero bajar de 16 a la mitad a 8, o sea, hacerlo con un AD a 8, entonces de 16 lo bajo a 12, ¿cierto? ¿No? ¿Ok? O sea, en lugar de tener de 16, dice, no, para bajar de 12 a 8, es decir, bajo solamente 4 bits, ya no 8, la situación mejora en el sentido de que ya no necesitaría una frecuencia de muestreo de 2.64, sino simplemente de 10 MHz, lo cual todavía sigue siendo una frecuencia de muestreo muy alta. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál es la solución a esto? ¿Cierto? Bueno, es lo de el modulador llamado o el conversor AD llamado Sigma Delta. ¿Ok? Hasta ahí ha sido claro. ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Consultas, preguntas, dudas. ¿Todo está claro? Todo está claro entonces. Bien, perfecto. Entonces, bueno, acá está el diagrama, ¿cierto? Como pueden ver, bueno, primero el diagrama en que se basa, ¿cierto? Este supermuestreo, ¿no? Aumento este factor D, el R ya no es tan alto, o sea, cuantizo con un R, ¿no? Estos parámetros FDS y R son los que se llaman los parámetros internos del AD, ¿cierto? Son los parámetros internos del AD, ¿no? ¿Ok? Es lo que me daría la especificación. Y, sin embargo, cuando, bueno, muestreo a una frecuencia muy alta con un R, de ahí bajo, ¿no? Como está muestreado a una frecuencia muy alta, ¿no? Submuestreo, ¿cierto? O sea, filtro, submuestreo. Entonces ahí justamente voy a tener la señal nuevamente a la tasa de NX, por así decirlo, ¿no? Por eso voy a disminuir acá la frecuencia de muestreo prima, que vendría a ser a FDS sobre D, la recuantizo para, digamos, tenerla a la calidad que, como si hubiese sido pues a un R alto, ¿cierto? Y finalmente acá ya tengo la señal digitalizada, ¿no? Donde FC' y R' son los parámetros nominales. Entonces, por ejemplo, de acuerdo al ejercicio que se vio, es como si esto hubiese sido el FC', hubiese sido pues el 44.1 kilohertz y un R' de 16, ¿no? Sin embargo, esto lo hubiese tenido que hacer con un R de 8 y este FS de 2.64 GB, ¿no? O sea, esos son la nominal, frecuencia de muestreo alto, R bajo,
y los, claro, los internos, perdón, la frecuencia de muestreo alto, el R bajo, ¿no? Parámetros internos, y nominalmente es una frecuencia de muestreo dentro de la tasa de Nyquist, pero con un R alto, ¿ok? Entonces ya finalmente la señal la tengo digitalizada pues a los datos, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, bueno, acá está, todo esto de acá es lo que ya hemos ahorita mencionado, ¿no? Y por eso ahora lo que viene es la conversión sigma delta. ¿Qué es lo que hace sigma delta? ¿Sí? Ojo, antes era conversión AD por supermuestreo. Ahora sí ya tenemos la conversión AD sigma delta. Y en resumen, ¿no? En concreto, ¿qué es lo que hace el modulador sigma? O sea, se llama conversor AD sigma delta, pero es porque tiene internamente un modulador sigma delta. ¿Y qué es lo que hace este modulador? Pues lo que hace este modulador es que cambia la forma del ruido, ¿sí? Modifica la forma del ruido. Recordemos que el ruido de cuantización, ¿sí? Recordemos que el ruido de cuantización es del tipo AWUN, ¿cierto? Ok, AWUN, ¿no? Ruido aditivo blanco uniforme, ¿no? Ok, eso también lo han visto en señales, en procesamiento digital de señales, ¿cierto? En procesamiento digital aditivo. Aditivo porque se suma la señal, blanco porque contiene, es plano, blanco porque es plano, y ustedes pueden, bueno, acá he tratado, ¿cierto? Es plano, ¿sí? Es plano, ¿no? El ruido blanco, ¿cierto? Bueno, en teoría va de menos infinito a infinito, y cuando lo recorto, como en este caso, ¿no? Bueno, igual es plano, ¿cierto? Es plano. Sin embargo, con este modulador sigma delta, lo que se hace es que se cambia esa forma para que ya no sea, digamos, plano, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que se logra? ¿Qué es lo que se llega a lograr? Bueno, esto está acá en esta diapositiva, por eso la estoy pasando acá. Logro esto. Logro cambiar la forma del ruido. Eso es lo que hace un modulador sigma delta, o lo que hace el conversor. Cambia, o sea, hace el mismo proceso también de supermuestreo, ojo, el mismo procedimiento que se ha visto, pero adicionalmente lo que hace es que modifica la forma del ruido. ¿De qué manera? Bueno, de la manera de que dentro de la región, digamos, donde se encuentra la señal, no digo la región de interés porque recuerden que la región de interés es de menos fs medios a fs medios, y ese valor es grande porque la frecuencia de muestreo es grande. No digo en la región de interés, no digo en la región donde está contenida mi señal, ¿cierto? Bueno, acá habla de una región de interés, ojo, pero habla, esa región de interés es la región de interés donde se encuentra la señal, ¿no? Porque ya nosotros le hemos llamado, ¿no? Región de interés de menos fs medios a fs medios, ¿cierto? ¿Ok? Esto. Solo que, bueno, obviamente como la frecuencia de muestreo es alta, eso crece, pero esta, bueno, que le está llamando acá según esta gráfica región, es porque está contenida acá en este rango la señal, ¿no? Ahí está la señal, es como si fuese esto, ¿no? Esto, perdón, ¿no? Lo que estoy es esto, o sea, esto de acá,
¿no? A eso se está refiriendo con esa nueva región de interés, por así decirlo, ¿no? A eso se está refiriendo. Entonces, bueno, lo que hace este modulador sigma delta es que en esa región, ¿cierto? En esa región donde está contenida la señal, para no confundir con también región de interés, en esa región donde está la señal, hago que el ruido sea lo más aplanado posible. Y fuera de ese rango, ¿cierto? O en otras palabras, fuera de, digamos, sí, fuera de esa región, digamos, la forma es mayor. Ojo, recuerden que bajo la curva, ¿cierto? Si acá hablamos en este caso del color blanco, ¿no? Lo que está de color blanco, todo eso será, ¿quién? Delta al cuadrado sobre 2. Pero ese delta cuadrado sobre 2 está distribuido uniformemente, ¿cierto? O sea, toda la potencia está distribuida igual. En cambio, con el modulador sigma delta, miren lo que pasa. Ojo, dentro de esta curva, toda esta curva está en delta cuadrado sobre 2. Solo que ahora es como que si se hubiese aplanado en la región de interés, ¿cierto? Estoy aplanando ahí y eso se está, digamos, por así decirlo, moviendo a las altas frecuencias, ¿no? Entonces acá hay más concentración, bueno, a ambos lados, ¿cierto? Está más la concentración del ruido y dentro de esa región donde está mi señal está más pequeño, ¿no? Entonces esto hace que pues no necesite tampoco aumentar tanto la frecuencia de muestreo, sino que bueno, aumentándola sí, pero adicionalmente como lo aplano, el ruido acá será mucho más, ¿no? Acá, esto parte de acá, ¿no? Será mucho más pequeño. Eso es lo que básicamente realiza el modulador sigma delta, modificar la forma del ruido, ¿sí? Modificar la forma del ruido. Entonces, pregunto acá, ¿está claro? ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda? A ver, Cristian Inga, ¿está claro? Buenos días, profesor. Sí, sí está claro. Buenos días. Sí está claro. Perfecto. Gonzalo Zabaleta. Sí, profesor. ¿Está claro? Sí está claro, profesor. Perfecto. Elvis de la Cruz, que recién ha ingresado hace un momentito, a las 10 más o menos. ¿Qué tal Elvis? Buenas tardes. ¿Todo claro? Buenos días, profesor. ¿Todo claro, Elvis? Sí, profe, sí, lo último sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Miren, eso es lo que hace, y todas estas tres, bueno, ¿qué significa primer orden, segundo orden, por si acaso, ¿no? Primer orden, segundo orden, tercer orden, es el orden del modulador. O sea, porque hay de primer orden, segundo, tercero, bueno, llega hasta cuarto orden. Acá no se está poniendo esa cuarta forma, digamos, ¿no? Pero miren cuánto más aumento, o sea, no necesito aumentar más la tasa de muestreo, miren, 10 veces más, ¿no? O sea, tampoco es 50 veces más, 100 veces más. En el otro caso, 2.64 gigahertz, o sea, 2.64 por 10 a la 9, ¿cierto? Entre 44.100 tenía más o menos un factor de 59.863. Recuerden que ese factor de se obtiene, ¿cierto? ¿De qué? De la frecuencia de muestreo interna, ¿cierto? Ok, sobre 2 veces el ancho de banda, ¿no? Y en el otro caso era acá 2.64 gigahertz, ¿cierto? Sobre 44.100, ¿no? O sea, la frecuencia de muestreo que estaba, o si quieren acá pueden poner el fs', que es el nominal, que es la tasa de Nike, ¿cierto? 44.100. Y si ustedes dividen eso, en el caso anterior, esto me daba 59.863 punto, bueno,
9, 4, tal. Entonces, miren ese D, o sea, ya pues es demasiado alto, ¿no? Me refiero al caso anterior, ojo, me refiero al caso anterior. En cambio acá, pues estoy evaluando, miren, para los diferentes tipos de orden de este modulador, estoy evaluando, miren, con un valor de D, por ejemplo, 10, o sea, 10 veces más la tasa de muestra, de la tasa de Nike. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que hace el modulador, repito, ¿no? Acá está, digamos, el efecto que tiene ese modulador. Miren que en el diagrama de bloques, ¿cierto? En el diagrama, ¿no? Antes de acá, de este punto, se iba acá, ¿no? Donde estoy poniendo la flecha, ¿no? Ahora voy a ponerlo mejor de amarillo, que se nota mejor, ¿no? Antes desde acá, de este punto, se conectaba con esto. Y ahora entre esos dos está el modulador sigma delta, ¿no? Que está acá. Este modulador sigma delta lo que justamente hace la conformación del ruido, varía, ¿no? Entonces, este valor de YDN, ¿no? O sea, esta salida que, bueno, después va a ingresar acá, y acá hay que hacer esta corrección por si acaso. El decimador es esto, ¿sí? El decimador es esto, ¿sí? Recuerden que el decimador es filtro submuestreo, ¿no? Filtro submuestreo. ¿Está bien? Entonces, esa salida, miren, este Y, ¿qué es lo que va a lograr? Va a lograr esto, ahí está. Y de n, ¿a qué es igual? A la señal de entrada, ¿cierto? Bueno, la señal que ya tenía, ¿cierto? O sea, la señal original, o sea, la salida igual a, bueno, la entrada retrasada en una muestra, ¿cierto? La señal retrasada en una muestra, más, acá viene lo interesante, ¿no? La diferencia del ruido, o sea, no sale, el R representa el ruido ahí, pero no sale simplemente, bueno, la señal más el ruido, sino lo que está saliendo es la señal más la diferencia del ruido, ¿no? Ahí está saliendo, por así decirlo, la señal, el ruido en el tiempo actual o en la muestra actual menos la muestra, el ruido en la muestra anterior. ¿Sí? Menos el ruido en la muestra anterior. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ya esto de acá, por eso dice, ¿no? Ruido blanco, los dos por separado, pero la diferencia, que es este, ya no es blanco. O sea, tengo que entender que ya no es plano ahí, ¿sí? Ya no es plano. Entonces, bueno, ¿cómo analizo, cómo corroboro que ya no es plano? Bueno, lo voy a pasar a hertz, lo voy a pasar a frecuencia, mejor dicho. ¿Ok? Lo voy a pasar a frecuencia. ¿Está bien? Entonces, lo que se hace es, saco transformada de Fourier, ahí está la transformada, ¿no? Ahí está, bueno, este ER lo estoy mostrando acá ahora, este E a la N sería E, a la, E mayúscula, E a la J teta, menos, recuerden que si, ¿no? Es N-1, ¿cierto? Un retraso en la muestra en el tiempo, en la frecuencia es por E a la menos J teta por ese valor, ¿no? Entonces, E a la J teta menos 1. De acá factorizo el E, ¿no? Y acá me quedo con esto, ¿no? 1 sobre... Acá le doy simplemente la forma, ojo, porque si yo multiplico cada uno de estos por estos términos, me da lo mismo que este anterior, simplemente le estoy dando la forma para que llegue acá. Recordemos que esto es seno, ahí está. Y bueno, acá ya tengo, ¿cierto? De ahí sumo las fases y obtengo esta expresión.
Pero esa es la expresión, por así decirlo, completa, con módulo y fase. Pero solamente para saber si el espectro, ¿cierto? Si el módulo es plano, o sea, digamos que de cierta manera, o sea, blanco, pues, es decir, ¿no? Uniforme para todos, solamente analizo el módulo, o sea, descarto esta parte, porque esta es la fase, ¿no? Entonces solamente me voy a quedar con 2e a la j teta por seno de teta medios, que es lo que tengo acá. Y lo pongo entre barras, indicando pues que es el módulo. Ok, ahora para sacar la energía, recuerden que la energía es el módulo elevado al cuadrado, entonces por eso lo elevo al cuadrado. Y después recuerden que la energía la puedo convertir en potencia dividiendo la energía entre el tiempo, ¿cierto? Entre el periodo de análisis. Entonces por eso le aplica, bueno, le aplico, lo dividí entre t, ¿cierto? Lo dividí entre t, o sea que es el periodo, ¿cierto? Y después agarro y le aplico límite para decir, bueno, cuando límite tiene infinito, o sea, para tener a toda la señal, ¿no? Para contener a toda la señal. Entonces después, como ya lo tengo a ambos lados, pues veo que específicamente esto de acá es lo que se le llama la densidad espectral del ruido blanco, ¿no? O sea, la energía elevado al cuadrado, esto es potencia, ¿no? Solamente que eso es densidad espectral de potencia. ¿Qué significa eso? Que la potencia sola es un número. Cuando digo densidad espectral de potencia es una función, o sea, cómo está distribuido, ¿cierto? Cómo está distribuido mi potencia en el espectro, ¿sí? Cómo está distribuida mi potencia en el espectro. ¿Ok? Entonces, ahora reemplazo, ¿cierto? O sea, eso de acá lo reemplazo acá, ¿no? Eso ya es por teoría, a qué es equivalente la densidad espectral de potencia, ¿no? Lo reemplazo, bueno, ya ahora le pongo el valor en esos 0 medios y finalmente miren lo que obtengo. O sea, ya no es plano, n sub, sino está multiplicado por este valor de seno al cuadrado. Y si yo evalúo, ¿cierto? O sea, si yo multiplico este término por este término, miren qué forma tiene. Este término tiene esta forma, miren. Cuando teta vale 0, seno de 0 es 0. Y cuando teta vale pi, bueno, pi entre 2, pi medios, seno de pi medios es 1 al cuadrado 1. Entonces, esto voy a tenerlo así, ¿no? Entonces, esto multiplicado por esta constante, pues hace que ya no sea, ¿cierto? Que ya no sea, pues, plano, ¿no? Sino que tenga justamente esa forma donde en esta región, ¿no? En esta región es más angosto, es más pequeño, ¿cierto? Es más pequeño. Recordemos que este valor, ¿no? Bueno, básicamente el seno es así, ¿no? Pero recordemos que si esto, bueno, ojo, está elevado al cuadrado y el valor de seno está entre -1 y 1, o sea, valores menor a, ¿no? Si el valor, si yo tengo 0.5 y le elevo al cuadrado es 0.25, o sea, valores menores que 1 lo elevo al cuadrado y ese valor lo hace más pequeño, ¿cierto? Entonces, seno es así, pero en el otro, ¿cierto? Va a ser de esta manera. Si en el caso del 1 al cuadrado, si 1 al cuadrado es 1, ¿cierto? Igual. Entonces, pues voy a tener ahora justamente en esta área pequeña, ¿no? La área más cercana, más pasabajas, digamos, próximo a 0, pues está más aplanado el espectro. Eso es lo que básicamente se ha logrado con esto. ¿Ok? Eso es básicamente lo que se ha logrado con eso. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda? ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda?
¿Todo bien? Perfecto. Bueno, entonces, eso es lo que está realizando acá. Miren ahora la ecuación. Miren ahora la ecuación. Esto es lo que se tenía originalmente. Y ahora, bueno, voy a ponerlo acá mejor de color amarillito, ¿cierto? Esto es lo que se tenía originalmente. Ahora, miren, se ha agregado estos dos términos, ¿no? Entonces, antes este era 10, este de acá me refiero, era 10 logaritmo de 10 de d. Ahora es 30 logaritmo de 10 de d. Y bueno, más esta constante que es menos, pero es un valor constante. O sea, es 10 logaritmo de 10 de pi al cuadrado sobre 3. O sea, es una constante. Y creo que eso sale como que 5 algo. O sea, 30 logaritmo de 10 sigue siendo mucho más alto pues que ese valor, ¿no? Entonces la ganancia es mayor. ¿Ok? La ganancia es mucho mayor. ¿Sí? Y bueno, entonces logro, ¿cierto? Logro mejorar, ¿cierto? Logro obtener una mejor calidad de señal teniendo un R bajo, ¿no? Teniendo un R bajo. En R bajo me refiero a un R físico, ¿no? Acá, bueno, esta es la conversión a D. Miren cómo podemos visualizar acá, ¿no? Yo voy a tener, dice, ¿no? Señal proveniente del cuantizador interno. O sea, lo que pasa es que miren cuánto se llega a bajar el R. Básicamente, este R se llega a trabajar hasta con R de 1 bit, ¿no? Gracias a sigma delta, logro bajar el R hasta 1 bit. Sin embargo, llego a tener una señal, o sea, procesar una señal, a convertir una señal AD como si fuese de un AD de 16 bits. ¿Ok? Logrando, bueno, tal vez no de 16 porque necesito un poco más, digamos, de delta, pero en lugar de un R de 8, lo puedo lograr con un R de 1, ¿no? De 1 bit. Por eso, acá te dice, ¿no? Supongamos que tengo la señal de 2 niveles, ¿no? A menos A. ¿Sí? Esto pasa por recuerden que esto es el decimador. Cuando ya yo realizo el filtro digital pasa-baja, recuerden que lo que hace es suavizar la señal. Perdón, suavizar la señal. Por eso ahora de estos cambios bruscos, pues logro que sea, digamos, ¿no? Sea más lento, ¿no? Recordemos después que cuando se realiza el submuestreo se quitan muestras, ¿cierto? Ok, se quitan muestras, ahí estoy quitando muestras, ¿no? Los veo. Y después lo que hago es, al recuantizar, es como que ya fijar la señal con ¿no? Porque después de todo ese proceso, pues voy a tener, sí, valores, digamos, con una buena, o sea, una señal con buena calidad, pero tengo que normalizar, ¿cierto? Tengo que colocar muestras al R adecuado, ¿no? A los niveles de acuerdo a. Entonces, por eso recuantizo. Y ahora sí voy a tener mi señal con los dos R' niveles de cuantización, porque recordemos que acá utilicé como que un R de 1 bit, ¿no? Ok, entonces finalmente voy a tener, por eso dice, ¿no? A un R', ¿cierto? Que es un R alto, ¿no? Y teniendo pues 2 a la R' niveles de cuantización, ¿no? Este es básicamente lo que se llega a obtener, a lograr, ¿sí? Este es el proceso justamente como menciona ahí, ¿no? Señales de la etapa de procesamiento digital, ¿no? Contenedor interno de 2 niveles significa un R de 1, ¿ok? Acá está, bueno, solamente como teoría, un sigma delta de orden 2, como ven, es 2 sigma en cascada, uno a continuación de otro. Y la nueva ecuación, miren, ya no es 30, sino es 50 logaritmo de 10 de d, ¿no? Más esta constante de acá, ¿no? Pero esta constante, pues, es, digamos,
pequeña en comparación con esto que se agrega, ¿no? Sí, o sea, no tan significativo como respecto a lo otro, ¿no? Entonces, bueno, acá ya está el análisis del ruido, acá está lo de la conformación, ¿no? Entonces, por lo tanto, finalmente dice, ¿no? Su uso es limitado a señales con un ancho de banda. O sea, tampoco es que lo pueda aplicar a cualquier tipo de señal, ¿no? Sino que esto normalmente la conversión sigma delta pues se usa con ancho de banda menor, o sea que la señal, ojo, su uso es limitado a señales con ancho de banda. No te dice que la frecuencia de muestreo, ¿no? Sino señales con un ancho de banda que sea menor a 1 MHz aproximadamente. No, o sea, tampoco es para señales. ¿Por qué? Porque recordemos que la tasa de NX es igual al doble del ancho de banda. Entonces ya si la señal también como naturalmente tiene un ancho de banda muy alto, pues entonces obviamente la frecuencia de muestreo también va a ser bien alta, ¿no? Porque al final la tasa es alta y ahí a eso mismo multiplicarlo por o sea, supermuestrearlo, pues ya hace un valor de frecuencia muy, muy alto, ¿no? Por eso dice, por ejemplo, señales de ancho de banda menor a 1 mega, señales de voz, de audio, señales que dice se utilizan en instrumentación electrónica, señales de ultrasonido, etcétera, etcétera. Presentan considerable dependencia de los dispositivos analógicos que conforman los moduladores analógicos sigma delta, porque esto, digamos que sigue siendo la implementación, ¿no? De dispositivos analógicos, ¿no? Estabilidad, calibración, temperatura, efectos de ruido, etcétera, ¿no? Y la complejidad de esta etapa analógica se incrementa conforme aumenta el orden del conversor. Recuerden que podemos llegar hasta un orden 4, ¿no? Y acá tenemos como que una tabla, ¿cierto? Acá tenemos una tabla de conversores AD, DA, sigma delta, ¿no? Por ejemplo, miren, el clásico, ¿no? El clásico, me refiero, por ejemplo, voz, miren, este de acá. Miren, ancho de banda 4 kHz, ¿cierto? La voz, tu ancho de banda es 4, ¿no? Sin embargo, bueno, y si el ancho de banda es 4, la tasa de NX, ¿cuánto debería ser? O sea, 2 veces 4 kHz, que sería 8 kHz, ¿cierto? Ese sería 8 kHz. Sin embargo, lo estoy muestreando a cuánto, mírenme. A 4 megas. Por eso tengo un factor de D500. Porque si yo divido 4 megas, o sea, 4 por 10 a la 6 sobre 8 por 10 a la 3, ¿cierto? A ver. 4, 10 a la 6 entre 8, 4, me sale exactamente 500, ¿no? Justamente estos 500, este factor de D. Miren la resolución que se llega a obtener. La resolución, o sea, resolución al final, o sea, el R'. Este de acá, por si acaso, es el R', miren, un R' de 13 bits. Sin embargo, físicamente, o sea, el AD tuvo un cuantizador de 1 bit, ¿no? 1 bit, ¿no? O sea, la complejidad de mi cuantizador físico, ¿no? Fue de 1 bit. Y bueno, necesité solamente un modulador sigma delta de orden 1, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, pues sí, efectivamente he disminuido tanto el R, o sea, el R mucho más sencillo, simplemente 1 bit son 2 niveles, pero he logrado equivalente una señal a una resolución de 13 bits por muestra. ¿Ok? Y bueno, acá está la aplicación, como dice acá, de voz, ¿no? Sin embargo, bueno, acá hay varios ejemplos, ¿no? Para instrumentación, señales sísmicas, voz, ISDN por si acaso es una red integrada de servicios, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces los conversores sigma delta dice utilizados, ¿cierto? Bueno, en procesamiento ahí están diferentes códigos de conversores, ¿ok? Y por lo tanto, bueno, para finalizar, ¿no? Bueno, acá también hay un conversor, pero acá en lugar de DA es AD, simplemente para evidenciar,
¿cierto? Para evidenciar el, el que haberlo realizado esta conversión con sigma delta, pues se hace menos evidente la presencia de algún error que se podría presentar en la reconstrucción, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo una señal, ¿no? PCM proveniente, dice la señal de lectura de dispositivo óptico, ¿no? Entonces acá lo que está justamente, bueno, la señal debió ser así, con esta amplitud, ¿no? Con esa amplitud de grande. Pero, sin embargo, tuvo un error con un valor pequeño. Por eso está marcado ahí de rojo, o sea, ¿no? Entonces, bueno, si acá te hace la comparación, ¿no? Si lo hago por, digamos, el método normal, por decirlo, ¿cierto? Bueno, yo lo hago la conversión de A, ¿no? O sea, hago la reconstrucción, ¿cierto? Por eso esto viene con esta flecha por acá, ¿no? El DA, y bueno, simplemente, bueno, va a ser evidente ese error. Sin embargo, si yo lo hago con un DA sigma delta, ¿cierto? Bueno, en este caso, bueno, realiza nuevamente la interpolación, ¿cierto? O sea, aumento la frecuencia a esa señal que hubiese tenido, ¿cierto? Cuantizo, o sea, ¿no? A un bit y recuerden que con interpolo es poner ceros, pero ojo, interpolador es colocar ceros y de ahí, ¿no? O sea, es un super muestreador seguido de un filtro. Por eso es que sale así, o sea, no es que vemos espaciados ceros, sino que, ok, agregó ceros, pero filtró. Y recuerden que filtró es hacer la convolución. Y eso es un filtro pasabajas, entonces suaviza la señal. Entonces, por lo tanto, es lo que se obtiene. De ahí esa señal lo tengo con un cuantizador. Entonces, en el cuantizador, cuando lo pasa de este valor a otro, es cuando, entonces, si la señal cambia de signo, ¿cierto? O sea, cambia de valor, recién eso se evidencia, ¿cierto? ¿No? Acá tengo, pasó de un nivel de valor alto a bajo por el error, entonces por eso acá sale, ¿no? Negativo, ¿cierto? De ahí otra vez se supone esta parte de acá, valor positivo, entonces sube, ¿no? Después, ya todas estas partes negativas, pues sigue acá todo abajo, ¿cierto? Y bueno, acá ya ha evidenciado, ¿no? Es como que sigue la tendencia, ¿no? Sigue la tendencia. Baja, 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 ¿no? Y cuando ya subió, entonces cambió acá, ¿no? ¿Cierto? Acá se supone que esta era la tendencia, mantenía constante, de ahí baja, por eso es que baja acá. De ahí, pues, bueno, cambia de signo, sube, entonces va subiendo, entonces por eso tengo estas muestras acá. Y de ahí baja acá, baja, baja, sigue bajando, entonces es por eso todo esto, ¿no? No solamente es que cambió de signo, sino que simplemente bajaba, bajaba, disminuía, 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 sigue estando a nivel -1, o menos A, menos A, menos A. Y de ahí ya cuando cambió digamos, de tendencia, ¿cierto? Ahora pasó de un valor menor a un valor mayor, pues obviamente nuevamente sube un valor positivo. Y así. Y por lo tanto, ya cuando después esto lo pasa por un integrador, ¿no? Un filtro, lo que hace es, tengo la señal ya reconstruida y la distorsión es mucho menos evidente, ¿cierto? Acá tengo esta distorsión menos evidente que esto de acá. ¿Ok? Bueno, eso es básicamente lo que se muestra entonces este análisis de acá. Y bueno, los conversores a décima delta son utilizados, bueno, en la parte de sistemas pues, de procesamiento digital de señales, ¿cierto? Bueno, cuando hablamos ya, aunque un poco los reproductores de compact disc, ¿cierto? Que ya, digamos, utilizaban estos conversores DA a D de A sigma delta, ¿no? Bueno, el avance de estos sistemas de conversión sigma delta están en función de las tecnologías de fabricación de circuitos integrados, como menciona, y finalmente, pues, la conversión sigma delta mezcla procesamiento digital de señales con procesamiento analógico, ¿sí?
Bien, entonces ahí nos vamos a quedar. Ya estos dos ejercicios, me parece que hay acá dos ejercicios, lo vemos ya la próxima clase. Y ya lo que sigamos avanzando, ya recuerden que toda esta diapositiva va a venir en la práctica calificada número 1, que en este caso sería el sábado, ¿ok? El sábado, ¿no? El sábado de la próxima semana. No con ustedes tengo el jueves y el sábado, ¿cierto? No el jueves. El jueves terminamos estos dos ejercicios que nos falta, seguimos avanzando, pero ya eso no viene en la práctica. Recuerden que la práctica calificada 1 comprende todo lo de esta diapositiva, que es la unidad 1. ¿Sí? ¿Está claro? Imagino que sí. Está claro. ¿Cierto? Perfecto, chicos. Entonces, ahí nos estamos quedando. ¿Sí? Buen día con todos. Cuídense. Y bueno, ya con ustedes ya se ha realizado todo lo que es las recuperaciones, ¿sí?